tu Hijo amado. Amén, Señor. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesucristo, hermano, que nos tiene aquí reunidos. Siempre que nos reunimos, hermano, tenemos que estar con fe, creyendo. Hemos venido, hermano, por cuanto hemos creído. Tenemos que venir, hermano, creyéndole a Él. Porque es de esa manera que Él puede, hermano, hacer algo por nosotros. Es cuando nosotros venimos creyendo. Que venimos, hermano, a adorarle y a recibir de un Dios vivo. Es de esa manera. Entonces, tenemos que venir con esa actitud positiva de fe hacia Él, sabiendo que Él es un Dios vivo, un Dios real. Él lo ha mostrado, hermano. Él lo ha manifestado. Él se ha vindicado, hermano, delante de nosotros. Así que no venimos a adorar a alguien, a alguna persona común por ahí, sino que venimos a adorar al único Dios todopoderoso, aquel que se ha mostrado en nuestras vidas y nos ha dicho que Él es nuestro Salvador, nuestro Padre. Él es el que nos ha engendrado. Él nos engendró por la palabra. Así que, hermano, debemos de venir confiados delante de Él, con mucha confianza, pero con una buena actitud hacia Él, creyéndole, porque Él es un Dios de maravillas. Seguro que sí. Y tenemos unas pequeñas escrituras aquí, hermano, acerca del Señor Jesús, cuando Él comenzó su ministerio. Estas escrituras, hermano, relatan o revelan el inicio del ministerio del Señor Jesús. Dice que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, dice que Él volvió a Galilea. Volvió a Galilea y dejando a Nazaret. Nazaret, hermano, es donde Él se había criado. Por eso que él es llamado Jesús de Nazaret. Él dejó Nazaret, hermano, abandonó la ciudad de Nazaret y se fue, dice, a la región de Neftalí y Zabulón. ¿Por qué Él tenía que hacer eso, hermano? ¿Por qué Él hizo eso? La misma Biblia aquí nos dice que Él lo hace porque estaba cumpliendo escrituras. Él tenía que cumplir escrituras. Él escuchó, hermano, que Juan estaba preso. Entonces era el tiempo, hermano, cuando Juan tenía que desaparecer de la escena y él entrar en la escena. Era un cambio, hermano, de dispensación. La señal era que Juan estaba preso. Entonces él sale, dice, de Nazaret y vino y habitó en Capernaum. En Capernaum, ciudad marítima, dice la Escritura. Capernaum, una ciudad marítima, era industria pesquera. Allí estaba nuestro Señor, en esa ciudad marítima llamada Capernaum, y dice que en la región de Zabulón y de Neftalí. Aquí es donde el hermano está cumpliendo escritura, porque el profeta Isaías había hablado de Neftalí y de Zabulón. En Isaías capítulo 9, Isaías habló de este territorio o de esta zona aquí en Capernaum. Entonces el versículo 14 dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. ¿Ves? El profeta Isaías, hermano, había profetizado. Era una profecía del profeta Isaías cuando él dijo tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. ¿Quién era Zabulón y Neftalí? ¿Quiénes eran ellos, hermano? Eran patriarcas. Eran dos patriarcas. Pero a este territorio, hermano, entró en profecía. Este territorio, aquí no está hablando de las dos personas literales o de los dos patriarcas, sino de los territorios de Zabulón y de Neftalí. El profeta Isaías profetizó, hermano, fue una profecía del profeta Isaías. Entonces, por cuanto una profecía había salido, hermano, entonces él tenía que cumplir escrituras. Porque ¿qué era la profecía de Isaías? Mire lo que profetizó Isaías. Él dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Amén, amén, Señor. Eso estaba profetizando el profeta Isaías. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Amén. ¿Cuál era la luz? La palabra, hermano, estaba hecha carne. La palabra estaba en carne.
Jesús tenía que llegar a esta zona, a este territorio, porque él estaba cumpliendo profecías. Y luego dice, hermano, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Amén. Ahora, es una profecía doble, porque el profeta Isaías está hablando de Capernaum, territorio de Zabulón y Neftalí, que luz les llegaría a ellos. Eso es lo que Isaías estaba diciendo. Luz les resplandeció a ellos. Claro, la palabra llegó en carne. Pero a la vez dice, si fijaron que dice allí, hermano, dice Galilea de los gentiles. Galilea de los gentiles. Miren, hermano, es una profecía doble, porque eso de que un pueblo que estaba sentado en tinieblas, eso, hermano, habla de nosotros. Habla también de nosotros. No solamente era Capernaum, hermano, tierra de Zabulón y Neftalí, sino que también habla de nosotros, los gentiles. Un pueblo que estaba sentado en tinieblas, pero que luz nos resplandeció. Ahora, ¿qué es luz? ¿Qué cosa es la luz? El profeta dijo, hermano, que la luz es la palabra revelada. Amén, amén. Ni siquiera es la palabra, solamente la palabra así, natural. Sino que el profeta dice, la luz es la palabra revelada. Dijo el profeta, esa es la luz, dice el profeta. Si la palabra no es revelada, entonces allí no hay luz. ¿Ves? Porque miren, esa misma palabra estuvo, hermano, caminando allá en aquellos caminos polvorientos de Israel, pero todo Israel no recibió luz. Todo Israel lo tuvo a él allí presente. Él era la palabra en carne, pero ellos no recibieron luz, porque ellos le rechazaron. O sea, hermano, él no se les reveló a ellos. Aleluya. Sino que más bien, hermano, lo rechazaron y lo crucificaron. Entonces, el profeta está diciendo, hermano, ¿qué cosa es la verdadera luz? Él dice que la luz es la palabra revelada. Hasta que la palabra es revelada, entonces, hermano, un pueblo tiene luz. Entonces, lo maravilloso aquí, hermano, que nosotros éramos un pueblo sentado en tinieblas, tal y como estaba Capernaum, mas sin embargo, luz nos resplandeció. Luz vino a nosotros, hermano. La palabra se nos abrió. Y eso es luz. Entonces podemos decir, hermano, que nosotros no estamos en tinieblas. No importa lo que el diablo intente decir, hermano, no importa lo que alguien más intente decir, pero nosotros entendemos, por la gracia de Dios, que no estamos en tinieblas. Estamos en luz. Estamos viendo la palabra, estamos viendo el programa, y Él es la palabra. Entonces dice este mismo versículo 16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Oiga, un pueblo asentado en tinieblas. Y dice, y a los asentados en región de sombra de muerte, eso éramos nosotros. Dice, luz les resplandeció. Precioso, Señor de gloria. Luz les resplandeció. Señor. Sí, Señor. ¿Cuándo fue esto, hermano? Al principio del ministerio del Señor Jesús. Él estaba cumpliendo profecías. Ese capítulo 9 dice ahí, hermano, habla exactamente del niño. Habla del Mesías. Habla de la luz que vendría en carne. Si nosotros revisamos, hermano, rapidito, Isaías capítulo 9. ¿Dónde fue que el profeta Isaías profetizó? Y aquí el Señor Jesús estaba cumpliendo esa profecía. Isaías capítulo 9. Dijo el profeta Isaías, dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Oiga, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. El profeta Isaías está profetizando acerca de la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Dice, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea. Oye, en Galilea de los gentiles. Isaías estaba hablando de Jesús 700 años atrás, hermano. No fue una semana atrás, 700 años atrás el profeta Isaías estaba profetizando del Señor Jesucristo.
como la luz que resplandecería en un pueblo asentado en tinieblas. Aleluya. Dice el verso 2, versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas, eso éramos nosotros, hermano. ¿Ve? El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Era profecía. Dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti, como se alegra en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. O sea, se terminará todo eso. Pasará todo eso. ¿Por qué? Dice el 6, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Fíjense que ese niño fue llamado Padre eterno porque era el mismo Dios en condición de carne. Era el mismo Dios en carne humana, era la palabra en carne humana. Entonces miren la profecía del profeta Isaías. Jesús tenía que cumplir la profecía. Porque él, hermano, Jesús venía viéndose en cada una de estas escrituras. El Señor, hermano, venía viéndose él en la palabra. Entonces dice, será llamado Padre eterno, Príncipe de paz. Amén. Habíamos leído muchas veces ese versículo 6. Hay muchas cosas que podemos decir, pero solo quiero colocar ahí la profecía. La parte profética de que el profeta Isaías estaba hablando, porque Jesús tenía que cumplir, el Señor tenía que cumplir esa profecía, porque Él vino para cumplir profecía. A eso vino el Maestro, para cumplir profecía y Él verse en esa palabra. ¿Ves? Entonces regresemos a Mateo. Cuando Él cumple profecía, hermano, dice el verso 17. Estamos en el Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Fíjense, ese era el mensaje de la hora. El Señor, hermano, venía diciendo, Él venía predicando: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos era Él, es Él. Él es la palabra. El reino de los cielos, hermano, es la palabra. Mucha gente piensa en el reino de los cielos, allá arriba en el cielo. Pero el reino de los cielos está aquí en la Biblia. La palabra cuando se revela espiritualmente por el Espíritu. ¿Ven? Ese es el reino de los cielos. Corazón antiguo, que nos ha sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. En lugares celestiales no es arriba en el cielo, es aquí en la tierra, pero en la palabra siendo revelada para darnos un claro entendimiento. Eso es el reino de los cielos. Cuando entendemos cuál es nuestra posición aquí en la tierra, en Cristo Jesús, estamos en el reino de los cielos. Entonces, hermano, dice el verso 18: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Miren, Jesús andaba solo. Él empieza su ministerio y comienza a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Él comienza su ministerio, Él sabía que Él no iba a andar solo durante todo su ministerio. Él comienza, hermano, a buscar 12 discípulos. Y los primeros que se encuentra, Él se encuentra allí a dos hermanos, llamados Simón
Simón Pedro y Andrés, 2 hermanos. Y cuando él se los encuentra, mire el verso 19, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos eran pescadores, ellos pescaban, hermano, peces. Pero Jesús le está diciendo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. ¿Ves? Y dice el verso 20: ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Siempre, hermano, estamos leyendo apresuradamente las escrituras, pero dice la escritura aquí: ellos entonces, dejando al instante. Miren qué cosa, hermano. No es cosa que ellos se quedaron pensándola. No se quedaron pensándola todo el día allí pensándola. ¿Qué decirse uno al otro? ¿Le seguimos o no le seguimos? No se quedaron 2 días ahí, una semana pensándola. ¿Qué decir? No. Dice la Biblia, hermano, que al instante le siguieron. ¿Cómo, hermano, estos hombres sin haber conocido físicamente a Jesús, no lo habían visto antes, y de prima a primera ellos al instante, hermano, dejan de hacer lo que están haciendo y le siguen? Tuvo que haber sido por inspiración divina. Inspiración divina, hermano, pegó en el alma de estos hombres y comenzaron a seguir al maestro, tal y como el Señor lo ha estado haciendo con los elegidos en esta última hora. ¿Cómo es que Él nos ha estado guiando? Por inspiración divina. Él nos ha hablado su palabra y la inspiración divina ha pegado, y nosotros le hemos seguido y le estamos siguiendo por inspiración divina. Esta gente, hermano, los 2 primeros discípulos, fue meramente inspiración divina. Amén, amén. Porque ellos no lo conocían, ellos no lo habían visto, y estaban dejando su oficio y siguiendo a alguien que no conocían. Simplemente les dijo: vengan en pos de mí, y al instante, dice, ellos comenzaron a seguirlo. Aleluya. Hoy la gente la piensa para seguirle a Él. Señor, amén. Hoy la gente la piensa, la palabra le es presentada y la gente la piensa. Luego dice el versículo 21: pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Otros 2. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Miren, recuerden, esto fue al principio del ministerio del Señor Jesús. Él estaba, hermano, buscando 12 discípulos, 12 hombres, porque Él necesitaba cuadrar el programa. Él estaba primeramente cumpliendo escrituras, cumpliendo profecías, y ahora está en busca, hermano, de 12 discípulos para el ministerio. Y estos otros 2 hombres les sucedió exactamente lo mismo. Dice que Él los llamó y ellos, dejando al instante, otra vez al instante la barca, su oficio, hermano, de pescadores, y a sus padres, dejaron a sus padres. Estos hombres, hermano, dejaron a sus padres y siguieron a Jesús. Hay mucha gente que no sigue la palabra porque no quieren soltarse de su padre, no quieren soltarse de su madre, no quieren soltarse de su hermano, hermana, tío, primo. No quieren soltarse, hermano, y no pueden seguir la palabra por eso. Amén, amén. Pero estos hombres al instante siguieron la palabra en carne y dejaron a su padre. Señor, amén. Mire qué cosa. Porque la Escritura dice que no está dispuesto a dejar padre, madre, mujer, hijo, propiedades, aún a su propia vida renunciar. Dice el Señor: no es digno de mí. Sí, amén. Entonces, hermanos, dice el verso 23: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicándoles el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Saltemos, hermano, al capítulo 9, versículo 9. Capítulo 9, verso 9. Dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó
y le siguió. Mire, una vez le dijo, sígueme. Dice que el hombre se levantó, era un cobrador de impuestos, Mateo. Se levantó, hermano, y siguió, dejó su oficio, dejó su trabajo. Y que no era muy buen, no era muy honesto el trabajo que tenía. Porque los publicanos, hermanos, eran considerados como pecadores, porque ellos hacían cosas sucias en su trabajo, cobrando impuestos. Entonces, pero el hombre, hermano, dejó su trabajo al instante, a lo inmediato, y siguió a Jesús. Amén, amén, Señor. Santo es su nombre. ¿Qué es eso? Inspiración divina. Aleluya. No nos explica nada, no dice nada la Biblia, que él tuvo que convencerlo y decirle, mira, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Salvador, yo te insto a que me sigas. Tratar de convencerlo, no hizo nada de eso. Simplemente dijo, sígueme. Y ellos comenzaron a dejar lo que estaban haciendo y le siguieron. ¿Y qué cosa? Qué tremenda es la inspiración divina, hermano. Y qué tremenda es la elección divina. Con razón la gente, hermano, no le puede seguir a él. Porque si no hay, hermano, elección divina, ¿cómo le van a seguir? Con razón, hermano, la gente no le quiere seguir a la palabra. Porque tiene que haber una representación divina en el alma de la persona. Entonces miramos que, ¿qué es lo que está haciendo el maestro? Reuniendo a sus discípulos. Al comienzo de su ministerio, él está reuniendo a sus discípulos, a 12 hombres. Y cuando llegamos al capítulo 10, versículo 1, dice, entonces llamando a sus 12, y aquí ya tiene a los 12. Los voy buscando de uno en uno, de dos en dos. Los buscó, hermano, los llamó, ellos le siguieron y reunió 12 hombres. Entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Oiga, qué tremendo esto, hermano. Muchas veces hemos leído estas cosas, pero las leemos de viaje superficialmente. Lo primero que hizo el maestro es darle autoridad a estos 12 hombres, 12 discípulos, para echar fuera espíritus inmundos. Oiga, esa misma autoridad, hermano, nos ha sido dada a nosotros. La mismísima, no otra. La misma autoridad ha sido dada a nosotros. Amén, amén, Señor. Dice, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Qué tremenda autoridad. Sobre espíritus inmundos. Para que los echasen fuera. Y para sanar toda enfermedad. Oiga, hermano. Para sanar toda enfermedad. No había una enfermedad, hermano, que pudiera prevalecer. Porque él había delegado autoridad para echar toda enfermedad fuera. Esa misma autoridad nos ha sido dada a nosotros. Amén, amén. La mismísima. Estos hombres eran hombres mortales, así como nosotros. Incluso uno de ellos ni siquiera era un elegido para vida eterna. Así es, Señor. Amén, amén. Aquí estaba Judas, y Judas, hermano, echó fuera demonios. Oiga lo que hizo Judas. Echó fuera demonios. Predicó el evangelio. Echó fuera espíritus inmundos. Señor, amén, amén. Todo eso hizo él. Entonces, yo quiero que nosotros nos refresquemos la memoria con estas escrituras. Que lo primero que vino haciendo el maestro es delegando autoridad a 12 discípulos para que ningún diablo le pudiera hacer frente. Y eso, hermano, que solamente le estaba delegando autoridad, le estaba dando autoridad a ellos. Sin embargo, la palabra no estaba en ellos. La palabra encarnada no estaba en ellos. Solamente le estaba dando autoridad. Aleluya. A diferencia de nuestro día, hermano, Él no solamente nos ha dado la autoridad a nosotros, sino que la propia persona de Cristo está en nosotros, en espíritu. La totalidad, hermano, de los misterios revelados están en nosotros. Toda la autoridad del cielo está en nosotros. ¿Y por qué nos dejamos amedrentar de espíritus inmundos? ¿Por qué nos dejamos amedrentar por espíritus, hermanos, del diablo? ¿Por qué? Cuando lo primero que vino haciendo el maestro es delegando autoridad a sus discípulos. Para que ningún diablo, hermano, nos pudiera hacer frente. Para eso nos ha dado poder, nos ha dado autoridad, hermano. Para que ningún diablo nos pueda estar agobiando. Nosotros tenemos que sofocar a todo diablo, no estos espíritus inmundos a nosotros. Enfermedades, hermano, tienen que salir de nuestras vidas
Porque ahí dice que toda enfermedad tenía que ser echado fuera. Dice, toda. Entonces dice, y para sanarse toda enfermedad y toda dolencia. Dolores de cuerpo, dolores de cabeza, dolores de toda clase de dolencia. Dolor de rodilla, dolor de huesos. Echar fuera toda clase de dolencia, dice. Miren qué tremendo. Y así nosotros venimos y nos dejamos amedrentar por un diablito de dolor. Entonces dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote. Oiga, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Yo quiero que miremos este detalle, hermano. Son detallitos, pero dice, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Oiga, Judas Iscariote, hermano, recibió instrucciones de Jesús. ¿Qué es lo que me dice aquí la Escritura, hermano? Me está diciendo que Judas Iscariote, hermano, era del mensaje de la hora. Judas Iscariote estaba dentro del mensaje de la hora. ¿Lo pueden ver ahí, hermano? Finalizando el versículo 4 dice, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Judas Iscariote, el que también le entregó. Sí, le entregó. Pero dice que también él recibió instrucciones. Él, hermano, estaba en el mensaje. Judas estaba dentro del mensaje. Eso a mí me dice, hermano, que habría ese mismo espíritu de Judas hoy dentro del mensaje. Exactamente de la misma manera. Por eso es que la Biblia, hermano, la palabra, cuando nos es revelada, ella es luz. Por eso es que ella es luz. Cuando la palabra es revelada, es luz. Pero la palabra, sin ser revelada por el Espíritu, ella no es luz. La letra mata, dijo el apóstol Pablo, más el Espíritu vivifica. Todo el mundo lee esto, pero ¿por qué no todo el mundo puede ver que Judas estaba dentro de 12 discípulos escogidos por el Maestro? O sea, hermano, ellos estaban dentro del mensaje de la hora. Ahora veamos lo que dice ahí mismo en verso 5. Y a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, porque no es para ellos el mensaje de la hora, le está diciendo. Todavía no es para ellos el mensaje de la hora. Y en ciudad de samaritanos no entréis. Miren, él está dando instrucciones. Le dice, sino y antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Este mensaje le está diciendo es solamente para Israel. Es el mensaje de la hora para Israel. Y yendo, predicar. ¿Cómo le está diciendo, hermano, a los 12? Predicar, diciendo el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué cosa? ¿Cuál era el mensaje de la hora? El mensaje de la hora era, el centro del mensaje de la hora era el reino de los cielos se ha acercado. Y Judas estaba dentro del mensaje de la hora. Nadie puede decir, no, eso no es cierto. Sí es cierto, ahí está escrito. Judas estaba dentro del mensaje de la hora, recibiendo instrucciones de la palabra. Él recibió instrucciones. Él estaba siendo instruido por el Maestro, al igual que los demás, los 11 discípulos. Estaba dentro del mensaje. Entonces le dice, miren el verso 7, y yendo, le dice el Señor, predicar. Judas predicó. Sí, predicó. Predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y le dice, otra vez le repite el verso 8, sanad enfermos. Judas sanó enfermos. Limpiar leprosos. Judas limpió leprosos. Resucitar muertos. Judas resucitó muertos. Echar fuera demonios. Judas echó fuera demonios.
Qué profundo es esto, hermano. De gracia recibiste, da de gracia. Estos 12 hombres, hermano, hicieron estas cosas. Y sin embargo, uno de ellos era un diablo. ¿Ves? Estaba dentro del mensaje. Esto está escrito, hermano, así, exactamente. El Espíritu lo dejó así, para que la mente espiritual lo capte, que habrían espíritus de Judas dentro del mensaje de la hora. Amén, amén. De la misma manera. Entonces le dice, versículo 11, saltemos al 11, esos 9, el versículo 9 y 10 lo tocamos un día esta semana, que pasó, la semana que pasó. Saltemos al 11, dice, mas en cualquier ciudad o aldea, recuerda, él lo está mandando, hermano, a predicar, a echar fuera demonios, a sanar enfermos, ningún diablo le hará frente, le está diciendo en su ministerio, ningún diablo, ningún demonio se parará en frente de ustedes sin que se quede quedándose de pie, le está diciendo. Entonces, hermano, ¿cómo nosotros podemos permitir que a estas alturas fuerzas demoníacas lleguen a nuestras vidas para doblegarnos y para amargarnos la vida, para ponernos enfermedades y dolencias y que no podamos ser sanados? ¿Cómo es posible? Cuando esa misma autoridad, hermano, que le delegó a ellos allá, nos ha sido dada a nosotros, pero en un rango mayor, porque la plenitud de Él estando en nosotros, hermano, ese es un rango mayor. Amén, amén, amén. ¿Ves? Entonces le dice el verso 11, mas a cualquier ciudad o aldea donde entréis, infórmense quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis, hasta que salgan. Oiga, cualquier ciudad o aldea donde entren, infórmense quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgan. Y al entrar en la casa, saludad. Oiga cómo iban a saludar. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Sea casa, hermano, sea ciudad, hoy podemos decir sea iglesia, sea persona, sea hombre, mujer. Si es digna, dice, vuestra paz vendrá sobre ella. Paz. Mas si no fuere digna, sea ciudad, sea casa, sea iglesia, sea persona, si no es digna, o sea, si es un incrédulo, vuestra paz se volverá a vosotros. O sea, le está diciendo, la paz irá con ustedes y esa casa o ciudad o aldea o persona, quien sea, va a quedar en tinieblas. No tendrá paz. No va a poder gozar de paz, sea persona, iglesia, ciudad, lo que sea, casa, lo que sea. No va a tener gozo, hermano. No va a gozar de paz. Amén, amén, porque amén. la paz regresará y se con ustedes. Señor, amén. Lo mismo es hoy, hermano. Cualquier lugar, casa, persona, ciudad, hombre, mujer, hermano, que rechace 7 truenos y nos rechacen por 7 truenos, entonces ¿cómo podrá haber paz en ese lugar? No puede haber paz porque la paz regresa con nosotros y continúa con nosotros. La paz está, hermano, en la palabra revelada. 7 truenos. Y cualquiera que rechace esto, entonces la paz los abandonará. Y dice el Señor, verso 14, y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. ¿Sí? Qué fuerte es. Es muy fuerte. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Amén. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Oigan, lo mismo, hermano, que él hizo allá al principio de su ministerio, es lo mismo, hermano, que él está haciendo al finalizar su programa en esta última hora. El ministerio de él, hermano, no ha finalizado. Él concluirá su ministerio como hombre sobre la tierra,
Pero su ministerio de él, hermano, el ministerio oficial del Señor no ha finalizado. El ministerio de él finaliza con nosotros. Nosotros, hermanos, finalizamos el ministerio de la tercera etapa en nosotros. Y nos está diciendo entonces en tipo a nosotros, los enviaré como ovejas en medio de lobos. Eso nos está diciendo. Cualquiera que los rechace mi palabra revelada que les he dado, entonces salgan de ese lugar, sacúdanse los pies, ¿ven? Y vuestra paz irá con ustedes, pero ellos quedarán en tinieblas. Es lo que está diciendo. He aquí yo envío como ovejas en medio de lobos. Sé pues prudentes como serpientes, oye, y sencillos como palomas. Lo mismo, hermano, que hizo con aquellos 12 discípulos. Lo mismo, hermano, Él nos ha dado instrucciones en esta última hora a nosotros. Es lo mismo. Con la diferencia de que Él allí nos está enseñando algo. Él nos enseñó algo a través de estas escrituras. Judas estaba adentro. O sea, nos está enseñando exactamente lo mismo para la hora que estamos viviendo. Ese mismo espíritu de Judas, hermano, encarnado en forma de creyente, estará dentro del mensaje. Así como Judas estuvo dentro del mensaje. Ellos eran los portadores del mensaje de la hora. Ellos salieron con toda la autoridad diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy nosotros no es el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, hermano, ya está aquí en carne humana. Allá era el reino de los cielos se ha acercado. Pero hoy el reino de los cielos ya está en carne. Amén, amén, amén. ¿Ves? Ese es el mensaje que tenemos nosotros. Sí, Señor, amén. Dice el 17: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en su sinagoga os azotarán. Todo eso, hermanos, nosotros creemos que vamos a vivirlo. Todo eso lo miraremos nosotros. Y aún dice: ante gobernadores y reyes serán llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Él, hermano, nos dará palabra. Él nos va a dar palabra, hermano, en esta apertura que está por arrancar, hermano. En esta apertura Él nos va a dar palabra. No solamente palabra. Él nos, hermano, poder, hermano, de poder creativo. Aleluya. Palabra para hablar ante grandes líderes religiosos. Amén, amén. Nosotros enfrentaremos estas cosas, así como aquellos lo hicieron. Hasta llegar al punto cuando Judas vendió la palabra abiertamente. Aleluya, amén. En eso, hermano, en esto tendrá cumplimiento esta escritura. Porque este mismo espíritu de Judas llegará a un punto, el espíritu de Judas en el mensaje llegará al punto, hermano, que también vende la palabra. También la venderá. Versículo 20: porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano. Oiga. Y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. ¿De qué está hablando entonces la escritura, hermano? Recuerden que dice que estas son las instrucciones que Él les estaba dando a los 12 discípulos. Le estaba dando instrucciones, hermano. Miren, si ustedes leen todo el capítulo 10, hermano, habla de las instrucciones que Jesús le estaba dando a los discípulos. Y es un paralelo para el día final que estamos viviendo. Es un paralelo. Está diciendo: yo no vine, dice más adelante, yo no vine a traer paz, sino guerra. Miren qué cosa. Dice: el hermano entregará la muerte al hermano. O sea, hermano, aún los parientes los van a traicionar. Sí, amén. Aún parientes nos van a traicionar. Aún familia nos va a traicionar. Amistades nos van a traicionar. Algunos elegidos, hermano, van a enfrentar semejante situación que padre y madre los van a traicionar. Aleluya. Mire qué cosa. Y seré aborrecido de todos por causa de mi nombre. ¿Por qué causa? Por causa de su nombre.
mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Seremos aborrecidos, hermano, por causa de 7 truenos, porque ahí está su nombre. Él es la palabra, Él es el verbo de Dios. 7 truenos, hermano, fluyendo en nuestras vidas. 7 truenos, hermano, con todo poder y gloria. Amén, amén. Seremos aborrecidos por causa de 7 truenos. Señor, amén. Seré aborrecido de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Ves? Pareciera como que no tiene mucha aplicación, pero está en un gran paralelo, hermano, para esta hora que estamos viviendo. Muchos se van a desanimar en el camino. Y dice la Escritura, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No es que fue salvo y después se perdió, no, sino que nunca fue salvo. Por eso se desanimó en el camino, al ver la apretura, al ver la persecución, a ver aquello estrecho. Se desanimó en el camino y no continuó reteniendo el 7º sello. Renunció al 7º sello. Esto me habla de personas, hermano, dentro del mensaje que le darán la espalda al 7º sello. Le darán la espalda, hermano, a 7 truenos. De eso me está hablando la Escritura. Y seré aborrecido de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan, dice, en esta ciudad, huí a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Muchas veces la gente habla de estas escrituras. Dice, el discípulo no es más que su siervo, que su maestro, ni el siervo más que su señor. ¿Quién es el maestro aquí? ¿Quién es el señor aquí? Cristo. Amén, amén. Y le está diciendo, si yo tendré que pasar por semejantes cosas, el discípulo no es mayor que su maestro. Ustedes también pasarán por lo mismo. Ustedes no se van a capiar de lo propio por causa de la palabra. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. Aleluya, ¿Ves? amén. Si al propio Señor, hermano, le llamaron Belcebú en aquel día, cuanto más a sus hijos elegidos, a sus predestinados. No es lo mismo, lo van a llamar, sin lugar a dudas. Así que no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto, ni oculto que no haya de saberse. Se fija, hermano, también nos da palabra de consuelo en la Escritura, diciendo, ustedes no teman, no estén temerosos por la apretura que está por presenciarse, no estén temerosos, porque no hay nada oculto. O sea, yo los voy a librar, dice el Señor. Cuando les quieran poner una trampa por aquí, yo los libro por aquí. Cuando los quieren atrapar por aquí, yo los saco a ustedes por allá. Es porque no hay nada oculto, dice el Señor. ¿Ven? Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. O sea, no se callen, está diciendo. No se callen, no se detengan. Retengan el 7º sello. Eso nos está diciendo. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. ¿Ves? Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿A quién estamos sirviendo nosotros? ¿A quién estamos siguiendo? A aquel que puede matar el alma y matar el cuerpo en el infierno. Así es. Miren, no hay nada que temer. No hay nada que temer. Aleluya. Dice el verso 29, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ninguno de ellos caerá a tierra sin vuestro Padre. O sea, 2 pajarillos que se venden por un cuarto. O sea, es algo barato, insignificante, podríamos decir. Insignificante. Y Dios tiene el cuidado de ellos, está diciendo. Cuanto más de ustedes, que son sus hijos elegidos. Cuanto más de ustedes, hermano, que Él nos miró y nos vio en su mente, y nos estuvo en su mente desde antes de la fundación del mundo, y tuvo el cuidado de cada uno de nosotros.
¿Cómo Él nos va a cuidar de nosotros, hermano? Sí, amén. En todas estas cosas. A cualquiera pues verso 31, verso 30, ¿no? Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Qué precisión la de Dios, hermano. Qué sabiduría la de Dios, hermano. Aún vuestros cabellos están todos contados. Si tan solo pudiéramos meditar en esto, que aún nuestros cabellos, hermano, Él tiene el control de el número exacto de cada uno de nuestros cabellos o de nuestros cabellos. Entonces, ¿qué se le puede escapar a Dios? Nada. Así es, Señor. Amén, amén. ¿Y por qué muchas veces entonces, hermano, actuamos como que tenemos un Dios que no es todo suficiente? Como que tenemos un Dios que a veces puede y a veces no puede. A veces como que tenemos un Dios, hermano, que Él no sabe nada de nosotros. No es así, hermano. No es así. Él está pendiente de nosotros. Amén, amén, amén. Todo el tiempo Él está pendiente de nosotros. Verso 33 dice, verso 32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Miren qué tremendo. Cualquiera que me confiese delante de los hombres. Hay gente, hermano, que le negará en el poder de la palabra revelada. Le negarán. Y entonces dice, pero cualquiera que me niegue, yo le negaré. Dice aquí. Miren qué cosa. Dice, no penséis, dice el verso 33, a cualquiera pues que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Cómo es eso, hermano? Si el Señor vino, Él es paz, Él es amor. Pero ahora nos está diciendo que Él no ha venido para traer paz, sino espada. ¿Por qué? Porque estamos aquí, hermano, hablando de algo más elevado. Amén, amén, amén. Porque estamos hablando aquí, hermano, de retener la palabra originalmente revelada por el Espíritu. Y por causa de su palabra, entonces dicen, yo no he traído paz, sino espada. ¿Por qué? Porque todos estarán en contra de aquellos que tienen la palabra. La palabra revelada, hermano, le molestará al mundo entero. Señor, amén, amén, Señor. Así es. Desincomodará a las religiones, a las iglesias. Entonces dice, y aún a sus parientes, dice, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Miren qué tremendo es. Entre una misma familia, si allí en una familia hay un elegido, todos estarán en contra de ese elegido. Todos hablarán mal de ese elegido. Amén. Sí, así es. Todos señalarán si tiene errores, cualquier errorcito que cometa, todos están en contra. Así es. Y aunque no cometa algún error, todo el tiempo van a estar en contra. ¿Por qué, hermano? Por causa de una elección divina que está en el alma de la simiente predestinada. Entonces, ¿qué es eso? No es espada. Es espada. Miren qué tremendo es. Los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Amén. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá. O sea, el que se acomoda. El que haya su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Miren qué contraste este. El que haya su vida la perderá. ¿Qué significa hallar su vida? O sea, para no sufrir ningún oprobio, para estar en paz con los demás, voy a renunciar pues, a esta palabra revelada. Sí, amén. Y entonces estoy tranquilo. Nadie me va a criticar, nadie va a estar en contra mía. Encontró su vida, pero esa es la muerte. Sí, Señor. Amén, amén. Pero dice el Señor, el que pierda su vida por causa de mí, entonces la hallará. ¿Qué es perder la vida?
es sufrir el oprobio, es sufrir la persecución, Amén, es ir aún en contra, hermano, de la corriente del mundo. Nadie te va a ver de buena vista, de buen modo. Nadie te va a hablar, hermano, sinceramente. Nadie. Te pueden saludar, pero hipócritamente. Por detrás hablan. Entonces eso es perder la vida, las comodidades de esta vida, Sí, por así causa es. de la palabra. Entonces, hermano, estas son las instrucciones. Por aquí lo vamos a dejar, pero estas son las instrucciones, hermano, que Jesús le estaba dando a los 12 discípulos cuando el Señor está comenzando su ministerio. Y es un paralelismo, hermano, para el tiempo del fin. Es un gran paralelismo. Miramos ahí que todas estas instrucciones, todo este poder, autoridad que fue delegado a los discípulos, Dios nos ha dado, hermano, el mismo poder, la misma autoridad a nosotros para reprender demonios, Amén, amén, amén. para que todo diablo se frene, hermano, ante nosotros. Todo diablo, todo espíritu inmundo. Nosotros podemos estar por encima de todo diablo, porque Él nos ha dado la mismísima autoridad y con la plenitud de los criterios abiertos. Ya. También miramos que este Judas estaba dentro del mensaje aquí. Miramos que este Judas predicó el mensaje de la hora. Oiga, Judas predicó el mensaje de la hora. Sí, Señor, lo predicó. Eso nos dice, hermano, que este mismo espíritu de Judas estará dentro del mensaje de nuestra hora y también predicará el mensaje. También lo predicará. Amén, amén. Qué tremendo es esto. Pero tenemos buenas palabras aquí para nosotros. Él promete, hermano, nunca dejarnos solos. Él promete jamás desampararnos. Él promete, hermano, que Él jamás nos dejará en las manos del enemigo. Jamás Satanás podrá hacer de la suya con nosotros. Enfermedades tendrán que salir de nuestras vidas. Él promete todas estas cosas para nosotros. Así que, hermano, que tenemos tantas cosas por qué permanecer en la palabra. Hay tantos motivos por los cuales, hermano, continuar, avanzar en el mensaje de la hora. Hay tantos motivos. El mundo, hermano, no le interesa estas cosas. La religión, hermano, tampoco no le interesa la religión estas Amén, cosas. amén, amén. Así es, Señor. Ellos están bien a como están, hermano. A ellos no les interesa el mensaje de la hora. Pero Dios sí está interesado en su mensaje. Oh, Señor, amén. Y también está interesado en aquellos que retienen el mensaje. Así que nosotros, hermano, no estamos avanzando así a la bulla. Nosotros no estamos avanzando así, hermano, al garete. No. Él tiene cuidado de nosotros. Nunca pensemos que estamos solos. Nunca pensemos eso. El enemigo le puede hacer creer que está solo, que está sola. Pero no es cierto. Si tenemos el mensaje de la hora, hermano, pues Él está en nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. No importa lo que suceda, no importa lo que nos venga, hermano. No importa las circunstancias. Él promete aquí, hermano, sacarnos de esta tierra. Él ha prometido sacarnos de esta tierra. Así que nada nos dañará. Nada nos podrá hacer frente. Amén, amén. Tenemos grandes promesas de parte de Él. Es por eso, hermano, que vamos a orar, hermano. Vamos a orar en esta noche, creyendo cada una de sus promesas. Debemos de creer firmemente, hermano, cada una de estas promesas. Vamos a orar.